Hola, muy buenas noches, ingeniero Lluvia Suba, compañeros. Nosotros somos el grupo número 10 de la materia de procesos industriales de la Facultad de Ingeniería Industrial. Este grupo está conformado por Fabricio Medina José Vera. Ryan Ramírez. y la persona que les habla, Ronnie Alonso. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de instrumentación y control. A continuación, mi compañero. Instrumentos de medida, también conocido como instrumentos de medición. El aparato de medida es una herramienta que mide la magnitud física de un determinado objeto o fenómeno. Bueno, de esta forma, lo que hace es que el resultado que se obtiene después de este proceso de medición se basa en la relación entre el objeto analizado y la unidad de referencia que se le ha asignado. Para eso también tenemos características de los instrumentos de medida, en el cual tenemos la exactitud, lineabilidad, estabilidad y repetitividad, en el cual la exactitud es la diferencia entre el promedio observado de las mediciones efectuadas y el valor verdadero de la cantidad medida. En cuanto a lo que es la linealidad, esto va a corresponder a lo que es la máxima diferencia entre la exactitud a lo largo de una escala operativa de un instrumento de medición. Y cuando se habla de estabilidad, esto básicamente es la capacidad de un instrumento para conservar sus características metrológicas. Cuando hablamos de repetitividad, esta es la capacidad que tiene un instrumento en dar las respuestas muy próximas en ocasiones repetidas en la misma señal de entrada. Clasificación de los instrumentos de medición. Bueno, tenemos que se clasifican en longitudes, masas, tiempos, temperaturas, presión y propiedades eléctricas. Tenemos los sensores, el cual un sensor es un dispositivo que está capacitado para detectar acciones o estímulos. Es decir, que estos dispositivos pueden transformar lo que vienen siendo las señales físicas o químicas en lo que vienen siendo magnitudes eléctricas. También tenemos varios tipos de sensores. Tenemos sensores de proximidad, temperatura, magnéticos, sonido, presión, iluminación, inclinación. Ellos también tienen varias características en los que tenemos rango, amplitud, exactitud, precisión, sensibilidad y lo que es la alineación. Bueno, en lo que se refiere a lo que es el rango, se puede decir que es el valor máximo y mínimo de la variable física que el sensor pueda percibir o medir. También tenemos lo que son transmisores. Bueno, un transmisor es un instrumento que capta la variable de proceso y las transmite a distancia de un instrumento receptor, indicador o registrador, o que tenga el control combinado de todos estos. Este también tiene varios tipos, el cual tenemos el transmisor hidráulico, transmisor telemétrico, transmisor digital y transmisor electrónico. Bueno, cuando hablamos de transmisor hidráulico, básicamente es un instrumento que capta el comportamiento de un fluido. Lo que viene siendo un transmisor telemétrico, estos se encargan de monitorear y controlar distancias de una señal. Y cuando se habla de transmisor digital, estos son los que emiten una señal que consiste en una serie de pulsos en forma de bits. Y cuando es un transmisor electrónico, estos son más precisos y de respuesta más rápida que los mecánicos y se utilizan en más procesos industriales. Señal digital. Bueno, lo que es una señal digital es aquella que solo puede proporcionar dos estados lógicos, alto y bajo, o representada en números de 0 y 1. Señal análoga. Bueno, esto es lo que trata de decir es que están representadas por funciones matemáticas que pueden tomar un número infinito de valores y en cualquier intervalo de tiempo. Esto solo va a estar limitado por la potencia máxima que se pueda transmitir. Y cuando se habla de un controlador, bueno, un controlador son unos equipos industriales que permiten automatizar lo que son procesos industriales para mejorar tiempos de ejecución, bajar tasas de fallo, operar en ambientes peligrosos sin la necesidad de que haya la necesidad de intervención humana. Actuador. Para que un sistema eléctrico de control pueda controlar un proceso o producto, es necesario que pueda actuar sobre el mismo. Los dispositivos que realizan esta función reciben el nombre de actuadores. Un actuador se define como un dispositivo que convierte una magnitud eléctrica en una salida, generalmente mecánica. Esta puede provocar un efecto sobre el proceso automatizado. Existen diferentes tipos de actuadores, como por ejemplo el actuador mecánico, que estos actuadores trabajan mediante la conversión de un tipo de movimiento, ya sea rotativo o lineal. Estos combinan distintos componentes, como pueden ser engranajes, poleas, cadenas, etcétera. Y estos se aplican para los campos donde se requieren movimientos lineales, tales como puede ser la elevación, la traslación y el posicionamiento lineal. Los actuadores neumáticos que utilizan aire comprimido para producir el movimiento que se desea.
Estos son utilizados cuando en una industria se requiere potencia, posicionamiento en un sistema establecido. Los actuadores hidráulicos que utilizan líquido para generar movimiento. Estos son utilizados en la industria hidráulica eh, y su uso abarca diversas aplicaciones como el levantamiento, empuje y tracción. Los actuadores eléctricos que usan una fuente de energía externa como una batería para producir el movimiento. Se emplean para los sistemas de visión y corrección remota de posiciones, como los movimientos de brazos articulados, la manipulación automática de objetos en laboratorios y para desplazamiento de cargas. Y por último, los actuadores térmicos que utilizan la energía calorífica o magnética para producir el movimiento deseado. Estos actuadores se pueden utilizar en las industrias aeroespacial, automotriz y agrícola que emplean dispositivos actuadores térmicos. La exactitud indica el grado de cercanía o proximidad entre un valor medio o una serie de valores observados con el valor real de alguna cosa. La precisión es la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones o de dar el resultado deseado con exactitud. Como se puede ver en la imagen, existen diferentes casos, como cuando hay baja precisión y baja exactitud, baja precisión y alta exactitud, alta precisión y alta exactitud, y alta precisión y baja exactitud. La incertidumbre es una medida cuantitativa de la calidad del resultado de medición. Esta permite que los resultados de medida sean comparados con otros resultados. Y el error de medida se define como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Los errores de medición afectan a cualquier instrumento de medición y pueden verse distintas causas. Los errores que más se pueden presentar son el error de sensibilidad, que es el error de resolución que una persona puede cometer cuando el valor proporcionado en una medición se encuentra entre dos divisiones sucesivas en la escala graduada del instrumento. Y por último, el error cero, que es causado por un defecto de ajuste del aparato de medición. Cuando este da una lectura distinta de cero, cuando lo que mide vale cero. A continuación, mi compañero. La sensibilidad. La sensibilidad se define como la capacidad de respuesta, excitaciones, estímulos o causas o muy pequeños cambios que se dan. Básicamente es las variaciones o cambios que existen con respecto a la lectura de los transmisores. También es la relación entre la entrada y las salidas por unidad de tiempo, como vemos en la imagen. La repetibilidad es la capacidad de reproducción de las posiciones de medida del instrumento, pluma, índice o señal de la salida del instrumento, al medir de forma repetitiva los valores de la variable de las mismas condiciones. Básicamente, la repetitividad representa la precisión que tiene un instrumento. Entre mayor se repita el valor, mayor será la exactitud. Como por ejemplo vemos en el gráfico, los valores que están en la parte del centro están representados por mayor exactitud. La histéresis. La histéresis es una propiedad que tienen algunos instrumentos, como por ejemplo los manómetros o otros instrumentos mecánicos, que hacen que la lectura del instrumento difiera, sea de manera ascendente o de manera descendente. Por ejemplo, ahí tenemos un manómetro de 100 PSI. También tenemos lo que es un gráfico donde las líneas curvadas representan lo que es la histéresis. También tenemos lo que es la fórmula y un ejemplo. La resolución. La resolución se mide por mínima diferencia entre dos valores aproximados y que es capaz de distinguirlos. Eso es lo que es la resolución. Y como vemos en la imagen, si hay un margen mínimo de cambio, va a ser notorio en la salida. Tenemos lo que es la deriva. La deriva es la variación en la señal de salida que representa un periodo determinado de tiempo. Cuando se mantienen constantes las variables de medida y todas las condiciones. Tenemos dos tipos de variables de derivas que son la deriva cero y la deriva térmica de cero, que representan un porcentaje de señal de salida a escala total. La trazabilidad. La trazabilidad es una propiedad que tienen algunos instrumentos, el resultado de las mediciones realizadas con un instrumento
con un patrón, que la mayoría se lo puede denominar jerárquicamente, como vemos en la imagen, porque si hacemos una calibración continua, obviamente se va a medir la trazabilidad y va a ser, por ejemplo, dentro de la empresa, en un laboratorio externo, luego se va a hacer a mediciones nacionales o acreditación nacionales e internacionales. Bien, linealidad. En sí el concepto de linealidad lo que señala es que, o sea, qué tan exactas son las mediciones de un instrumento en todo el rango esperado de medición. Es por lo tanto un indicador que nos informa si el sistema de medición tiene la misma exactitud para todos los valores de referencia. Como podemos ver en la gráfica, básicamente la linealidad es la característica que define qué tanto se acerca la curva de calibración a la del instrumento de la línea recta. La calibración. La calibración, como nos indica Controlab en el 2021, en un laboratorio, absolutamente todos los instrumentos de medición que influyen a la precisión o validez de las pruebas deben calibrarse. En general también en las industrias y también en otros segmentos. Esto se debe utilizar la calibración para cambio de propiedades de impacto en los procesos o servicios. Bien, ahora el concepto en sí de calibración es que, en la calibración de los instrumentos, es que es un proceso que certifica si la medida obtenida por un instrumento es compatible con lo esperado y que es apto para su uso, con el fin de evitar desviaciones en los procesos y también para reducir costos. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la calibración? Reducir los costos analíticos y aumentar la productividad, mantener el funcionamiento adecuado desde los productos, también incrementar la vida útil de los equipos, cumplir con los requisitos de certificación y acreditación y también asegurar la calidad de los procesos. Por este lado tenemos el sistema de control. Hay un concepto que nos comparte Auticon en el 2020 y expresa que el sistema de control de procesos está formado por un conjunto de dispositivos de diverso orden y puede ser de tipo eléctrico, neumático, hidráulico, mecánico y entre otros. Este tipo o los tipos de dispositivos están determinados en buena medida y también se deben escoger en base al objetivo que se quiere alcanzar. Pero un sistema de control no establece tan solo por contar con estos tipos de dispositivos, sino que para tener un sistema de control de buena calidad, se deben seguir estos elementos básicos. Por ejemplo, obtener una variable a la que se busca controlar, un actuador y un set point o un punto de referencia. Por ejemplo, en este proceso de aquí, imaginémonos que dentro de este reservorio hay maíz a granel y se quiere transportar este maíz hacia esta bolsa, pero al ras de esta bolsa, a lo más alto de la bolsa, va a haber un sensor. Por debajo de este reservorio hay una bomba. ¿Cuál sería nuestra variable de búsqueda y control? Obviamente, el maíz a granel. Nuestro set point o punto de referencia va a ser el sensor que está al ras de la bolsa y que va a indicar hasta qué punto límite va a llegar el llenado del maíz. ¿Ya? Y el actuador va a ser en este caso lo que ejecutaría la acción. En este caso puede ser la bomba, ya sea mecánica o ya sea eléctrica. En los tipos de sistema de control existen dos tipos: el sistema de lazo abierto y el sistema de lazo cerrado. El sistema de lazo abierto, aquí no existe una información de retroalimentación sobre la variable a controlar. Es decir, la salida no depende absolutamente de la entrada. Y se utiliza en procesos o dispositivos donde la variable es predecible y admite un margen de error amplio. Por ejemplo, aquí podríamos poner como, por ejemplo, un semáforo. ¿Ya? En el semáforo, por ejemplo, es un sistema de control de lazo abierto porque se asigna un tiempo para cada luz y no retiene información sobre, por ejemplo, el volumen del tráfico. ¿Ya? Eso sería un sistema de lazo abierto. ¿Ya?
En el sistema de lazo cerrado es todo lo contrario al caso anterior. En este tipo de sistema de control, sí hay información sobre la variable, e incluso retroalimentación sobre los estados que van tomando. La información sobre la variable se obtiene mediante el uso de sensores que son colocados de forma estratégica, y los sensores pueden o hacen posible que el proceso sea completamente autónomo. Un ejemplo de este tipo de sistema de lazo abierto podría ser los mini split, o también conocidos como acondicionadores de aire. En este tipo de dispositivo, la variable sería, por ejemplo, la temperatura ambiental, y los sensores van a indicarle o van a darle el paso al condensador para que empiece a enfriar el área que se quiere, valga la redundancia, de enfriar. Muchas gracias. Bien, y como conclusión, bueno, podemos decir que los instrumentos de control están universalmente aceptados en el mercado y en las industrias. Hoy en día es inimaginable la existencia de alguna industria moderna, en este caso, sin contar con este tipo de instrumentos, ya sea para calibrar, para tomar referencia de lineamiento o de linealidad, también de sistemas de control. Y aunque existiera las necesidades que crea el mercado de obtener productos determinados con garantías de calidad exigidas en las cantidades suficientes, por lo general siempre hacen referencia y necesaria la automatización de los procesos mediante instrumentos de medición y control. Y esto con la finalidad de incrementar la vida útil de los equipos, asegurar la calidad de los procesos analíticos, también mantener el funcionamiento adecuado de los productos y brindar siempre y cuando una calidad en todos los productos. Muchas gracias.